Pues bien, entrando en materia, doctora, si nos puede, con base al tema que nos ocupa hoy, aclarar o conceptualizar qué se entiende por adopción dentro de nuestra legislación mexicana. Podríamos decir que la adopción es una institución jurídica, el derecho de familia, y esto atiende más que nada a una evolución histórica, porque por otra parte es una forma de integrar un niño a la familia y de acuerdo a las épocas recientes es un derecho del niño a ser integrado a una familia. Esta es la tendencia más moderna, es la actual. Ya se entiende pues como un derecho del niño, no como un derecho de los adultos. ¿Ok? Esas son las nuevas tendencias en el marco reglamentario jurídico en la actualidad, ¿no? Hablamos del interés supremo del menor, Así que es un tema es, relevante. es un tema muy relevante porque actualmente todas las adopciones se tienen que realizar con base en el interés superior de la infancia. De hecho, hablamos de una convención, ¿no? Sí, Que lo, ajá, que es suscrita por tenemos México. Ujú. diferentes disposiciones jurídicas aplicables a esto, pero el marco jurídico general es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Ok, artículo 13, si no mal recuerdo. El 20, el 20, el 21 y el 22 de la Convención sobre el Derecho del Niño y el interés superior del niño si es el artículo Contemplado en el 3. artículo 3, Así no es, 13, 3, 3, corrección, sí, es el interés superior del menor. así es. Ahora bien, dentro de las legislaturas de los estados, pues básicamente hablamos de la misma concordancia en cuanto a la adopción en nuestro país, pero aterrizando un poco en la Ciudad de México, hablamos de que existen ciertos requisitos puntuales que marca nuestra legislación a efecto de que pueda darse esta figura jurídica. Así es, cada estado, cada entidad federativa tiene una legislación propia, ya sea en el Código Civil, el Código Familiar, si es el caso. Y en esto se establecen los requisitos para adoptar. Hay variantes en cada una de las entidades federativas. Por eso siempre se ha dicho que hay 32 maneras de adoptar, porque finalmente cada entidad federativa ha regulado su adopción. En la Ciudad de México está regulado en el Código Civil, hay un capítulo específico para esto y se establecen los requisitos para adoptar, que en primer término tiene que ser una adopción benéfica para el niño o el adolescente que se pretende adoptar y debe de ser también una situación que permita que la adopción se dé con una diferencia de años, porque eso también atiende al interés superior del niño. Tiene que haber una diferencia de 17 años. Por otra parte, también se habla en este código de 25 años como mínimo para adoptar. También el requisito que tiene que ver con que puede adoptar un soltero, puede adoptar una pareja también. El código habla de cónyuges porque recordemos que después de la reforma del artículo 146 del Código Civil se abrió la posibilidad de que puedan adoptar parejas del mismo sexo. Y tenemos también los requisitos importantes que son el trabajo social que se tenga que realizar, el estudio de trabajo social, el estudio psicológico y el estudio médico dentro de los requisitos para adoptar. Hablando de un modo honesto de vida, ¿no? Sí, Del también. adoptante como tal. Sí, Ujú. claro, porque, insisto, ante todo debe ser benéfica para el menor. Ok, siempre en atención al interés superior del menor, que es lo que está muy en boga, Sí, como derecho fundamental para los niños y adolescentes así es. a nivel internacional incluso, ¿no? Bueno, pero México ha suscrito varias, bueno, la convención que usted refería, doctora. En ese sentido, podemos también hablar de que la adopción como tal, como bien lo mencionaba, derivado de la reforma del artículo 146 que habla del matrimonio dentro del Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, es viable que parejas del mismo sexo adopten Así es. a menores de edad. En ese sentido, ¿cuál sería su opinión traslapada ya no en un ámbito estrictamente jurídico, sino como consecuencias de la misma norma en el ámbito social? Hay diferentes opiniones sobre esto. En particular, a mí me parece que tanto la adopción de personas por el mismo sexo o diferente sexo implica que estén preparados para adoptar. Eso es lo más importante, la preparación que deba tenerse.
Legítimamente todos piensan que pueden ser padres adoptivos, sin embargo, no tienen en cuenta que hay que prepararse para adoptar. No es lo mismo atender un niño que proviene de una situación posiblemente de maltrato, de abuso, y que es finalmente quien se pretende adoptar. Esos son los niños que se buscan en adopción, es lo que se tiene en los centros asistenciales, porque recordemos que son niños abandonados, niños maltratados, muchas veces abusados inclusive. Entonces, el abordaje de estos temas no es fácil para nadie. Hay que prepararse mucho para ser padre adoptivo. Hablamos de menores con carencias afectivas, menores con carencias de todo tipo en el ámbito de afecto, Sí, pues incluso hasta respeto a la integridad corporal y física sí, del menor, ¿no? sí, han pasado por situaciones difíciles. En ese sentido, pues bueno, no hablamos de que exista un catálogo de menores como comúnmente se puede entender y que las personas acudan a lo que es el sistema de desarrollo integral de la familia a elegir al menor que mejor les plazca, sino que se tienen ellos que adecuar Así es. a la cuestión de sensitiva del menor, afectiva del menor y a la cuestión, pues incluso psicológica, ¿no? De cómo está realmente él. De eso trata el interés superior del menor. No sé si en ese sentido nos puede definir brevemente qué se entiende por el interés superior del menor, porque existe jurisprudencia al respecto y demás, pero es un tema que a veces como abogados pues lo manejamos como un cliché, pero no lo aterrizamos en el mundo real de manera fáctica, no comprendemos toda la concepción de esto y qué conlleva. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, su artículo 3.1, es aquello que favorezca en todas las medidas al niño, al adolescente, lo que resulte mejor para él. No soy muy inclinada a dar concepto del interés superior del niño, porque el interés superior del niño es variable. No es lo mismo el interés superior del niño en una adopción que en una sustracción de menores, que en una situación de pensión alimenticia. Es variable. Claro, en todos estos casos lo que hay que buscar es que todo favorezca al niño antes de cualquier interés de los adultos. Eso es lo más importante, independientemente de qué se trate. Ahora bien, con relación a la ley específica por cuanto hace a los niños y niñas en la Ciudad de México, ¿contempla bien, consagra bien este sentido del interés superior del menor? Esta conceptualización en un marco regulatorio eh, eh, que deviene del artículo, si no mal recuerdo, cuarto constitucional, sí viene bien sustentado el interés. Sí, está la ley de los derechos de los niños de la Ciudad de México, está la ley general de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, que este es en ámbito federal, y está también el propio Código Civil para la Ciudad de México, en donde se hace referencia al interés superior del niño. Son disposiciones jurídicas que tratan precisamente de tutelar en gran medida ese derecho del niño, pero finalmente son los jueces los que tienen que interpretar cómo aplican ese interés superior del niño, como reitero en los casos que se presenten. En el caso de una adopción, lo que se busca con base en el interés superior del niño es que ese niño tenga la mejor familia posible para reintegrarlo a la familia. Recordemos que deviene de una situación de abandono, de maltrato. Luego, entonces, esta segunda oportunidad tendrá que ser, con base en su interés, la mejor familia posible. Prosiguiendo, doctora, dentro de la adopción en nuestro país encontramos cierta segregación, si me permite el término, dado que a veces se idealiza mucho al menor que se va a adoptar por cuanto hace a las personas que acuden a practicar la adopción. No sé si nos pueda manejar un poquito con relación a este tema, a este punto. Sí, con gusto. Me parece que no hay cultura de la adopción en México, que se desconoce mucho las implicaciones de una adopción. Hablaba hace un momento de la preparación que deben de tener quienes pretenden adoptar. Eso es fundamental y tener claro que no se puede buscar un niño idealizado, un niño que acaso soñaron o un niño que vieron en la televisión o en una película.
Se trata de niños mexicanos con las características de los niños mexicanos, me refiero a que son niños morenos, que son niños de pelo lacio, que es parte de nuestro orgullo mexicano, precisamente estas características, estos rasgos. Y sin embargo, muchos de los solicitantes buscan niños rubios, de ojos azules, que no corresponden a nuestros rasgos. Y eso ya es un problema, eso es una limitante porque dicen que quieren adoptar a un niño con tales o cuales características. La otra cuestión es la edad, y muchos enfatizan que quieren nada más niños recién nacidos, que porque si no lo sienten como propios, y ese es otro error. Se puede adoptar niños en cualquier edad. Todos estos niños tienen estas características que también hemos hecho alusión, me refiero a niños carenciados, niños que no han tenido el cariño, el amor de una familia, y todos las necesitan. Entonces es impresionante cómo las personas piensan que nada más pueden tener un niño en adopción si está recién nacido. Si está recién nacido, bueno, esa es una característica, pero la otra es que también pueden integrar plenamente a un niño más grande a su familia. Y estamos hablando de rasgos o rangos de edad desde recién nacidos hasta 17 años más o menos. Entonces hay que tener más conocimiento de todas estas implicaciones. Estamos hablando de un trámite que se convierte o se deriva en administrativo, por así decirlo, en donde las personas que tienen a bien acudir ante la instancia gubernamental a adoptar un menor, pues tienen que cumplir todos estos requisitos y los lineamientos que le marca la propia legislación. Es complicado, es selectivo, aproximadamente ¿de cuánto tiempo estamos hablando en su experiencia? Aquí habría que aclarar que una adopción se puede realizar también por organizaciones de la sociedad civil, me refiero a asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada que albergan niños abandonados o en desamparo. En ese sentido, los tiempos de ellos y los requisitos administrativos de ellos pueden ser diferentes a los que solicita DIF. DIF, en su caso, trae este procedimiento administrativo que tiene que ver con la solicitud, que tiene que ver también con una carta de exposición de motivos de por qué se pretende adoptar un niño. Lo que sí se les pide ahí es el rango de edad para también establecer en qué etapa de la lista de espera pueden estar, porque hay una lista de espera generalmente. Por otra parte, independientemente de esta parte administrativa que tiene que ver con tener todos los documentos listos, pues actas de matrimonio, si es el caso que hay matrimonio, actas de nacimiento, porque también decía se puede adoptar por personas solteras, luego entonces ahí cambia un poquito la documentación que se tenga que presentar, los estudios socioeconómicos, los estudios psicológicos y médicos que hay que acreditar, fotografías, cartas del lugar donde se trabaja, las constancias de sueldo que se perciben, en general son los requisitos administrativos. Entonces, voy a poner el caso del DIF porque es la experiencia que tengo. Una vez que se integra todo este expediente que está listo, tendría que definirse qué niño se puede asignar en adopción. Un niño que se puede asignar en adopción es aquel que su situación jurídica se encuentra definida. Y en ese punto es importante aclarar que podemos tener niños expósitos o niños abandonados. Un niño expósito es aquel que no tiene una acta de nacimiento, no tiene un registro como tal, y hay una adopción puede llevarse hasta 3 meses. Es un recién nacido, no se sabe quiénes son los padres. Y el otro supuesto son aquellos niños que sí tienen un acta de adopción, un acta de nacimiento. Y en ese sentido, para la adopción tendría que agotarse una pérdida de patria potestad. Y esa pérdida toma tiempo. Entonces ahí el trámite puede tardar hasta 2 o 3 años. Y el problema es que nos crecen los niños y volvemos al problema que decíamos hace un momento. No son las personas muy proclives a buscar niños más grandes. Inclusive ya de 3 años les parecen grandes. Por el estigma que usted por el estigma que le comentaba hace un momento y donde nos hace falta mucho trabajar en la cultura de la adopción, saber que el niño en cualquier edad está ansioso de tener una familia y tiene el derecho a tenerla además. Por el momento se nos ha agotado el tiempo, pero los invitamos a que en una segunda parte, si usted tiene a bien, concluyamos este tema tan interesante. Les agradecemos el favor de su atención.